Perfecto. Listo. Gracias, doctor Pachán. Usted sí es tecnológico, no solo es renal, sino tecnológico. Eso es bueno. No solo Ajá. nefrotóxico. Eso es para los residentes. Eso es para los residentes. Ok. Ahí creo que por medio del doctor Pachán les envié un documento, me pareció muy bonito, muy práctico. No voy a hablar de todas las anomalías ahí. No sé si tengo algún tiempo, doctor Pazán, usted me dirá cuándo paro para dudas y preguntas de los residentes, por supuesto. ¿Ah? Pues que yo sepa, no, doctor, pues el doctor Montiel nos hace alguna aclaración en cuanto a tiempo, pero que yo sepa, no, doctor. Ah, Ahí ok. te puede estar toda la noche, no tengas pena. Vos querés que no cene, me dijiste, ¿verdad? Como en el Guadalajara. Exactamente. Ok. Bueno, la verdad, y uno ve este nombre y realmente voy a hablar como que fuera un pediatra. Tengo 26 años de estar relacionado con la práctica pediátrica en el Hospital de Infectología. En el Hospital Roosevelt tuve mucha práctica traumatológica, la ortopédica era un poco. Entonces, cuando ingresé a este hospital, pues me dediqué más a la ortopedia, un campo muy bonito y amplio. Y obviamente, pues asesorado también por los pediatras, porque ellos son los que me consultan, entonces yo tengo que estudiar y eso ha hecho que mi formación ortopédica pediátrica pues se ha enriquecido a lo largo de los años. Y lo que vamos a hablar es algo muy frecuente en las clínicas, no solo de las consultas externas de los hospitales en sus áreas pediátricas, sino también en la práctica privada. Acordémonos que el pediatra lleva el control de muchos niños desde que nacen hasta que llegan a los 18 años, si vamos a la pediatría moderna. Algunos desaparecen a los 12 años, pero son dudas que los papás presentan constantemente y entonces es bueno resolverlas. Muchos pediatras me llaman consultando esas cosas o me refieren al paciente, eso es lo mejor. Ajá. Pero es parte diaria de esto. Ujú. Acordémonos que el esqueleto del niño es bastante, no más que frágil, pongámoslo como algo más cartilaginoso, está en un proceso de crecimiento y desarrollo que viene desde que se empieza a formar el ser humano como tal. Ajá. Dentro del vientre materno, pues obviamente puede sufrir alguna deformidad, ¿ah? Es lo que menos deseamos. Y estas deformidades, más que algo congénito, puede ser algo regularmente adquirido por una mala postura. ¿Ah? Ese es otro tema en otra práctica que creo que el doctor Patzán quiere que dé también. Estas alteraciones que cuando uno recibe el bebé, pues ustedes los pediatras lo reciben y ven alteraciones, pues ya obviamente pues consultan con los especialistas de esta área, pero ustedes son los primeros en detectarlas, ¿va? Eh, Obviamente nos estamos formando, tenemos un molde dado por los cromosomas tanto maternos como paternos y obviamente tenemos que conocer qué es lo normal, obviamente un crecimiento y desarrollo en en el nuevo ser que viene a esta vida. Y obviamente podemos distinguir lo anormal conociendo lo normal. Yo sé que ustedes ya han recibido bebés, han visto muchos bebés aparentemente normales con un crecimiento y desarrollo. Ahí tienen ustedes sus tablas para darles el espertaje de qué tan bien desarrollados están, si están adecuados a su edad gestacional, como ustedes lo dicen, ¿verdad? El sistema musculoesquelético va a la par de muchos otros tejidos. ¿Ah? Viene una formación cartilaginosa, si podemos ver en esta diapositiva, hay una serie de figuras. ¿Ah? Yo resumo lo siguiente. Tenemos tres formas básicas de huesos. Huesos planos, huesos largos, huesos cortos. Usualmente todos tienen una característica de crecimiento. Ustedes van a ver que los huesos largos regularmente crecen en sus extremos, en sus epífisis. Ajá. Ahí va el crecimiento. Ajá. Hay epífisis que tienen 3, 4 núcleos de crecimiento para las diferentes formaciones propias de ese extremo. En el caso de los huesos cortos como los huesos del carpo, del tarso, esos son huesos cortos, estos tienen un patrón diferente, usualmente su forma cartilaginosa es en toda su complejidad, son de forma cuboidal porque tienen 6 lados característicos de un hueso corto y regularmente su núcleo de crecimiento está en el centro de los mismos
y conforme vamos desarrollando va osificándose de adentro hacia afuera. En el caso de los huesos planos, el crecimiento óseo es básicamente en sus bordes. Ajá. Hay huesos planos tan grandes como en el caso del hueso ilíaco, que primariamente lo forman tres huesos planos, el isquion, el ilion y el pubis, uh-huh, y luego se fusionan para dar toda esa complejidad de ese hueso que conocemos. Un ejemplo de este crecimiento de huesos planos lo vemos en los huesos del cráneo. Ustedes como pediatras pues ya observan que el cráneo no es totalmente sólido en el inicio del nacimiento. Hay áreas que todavía son cartilaginosas, las famosas fontanelas, ¿ah? Que conforme van, eso permiten el crecimiento de la cabeza, si no estoy mal, se cierran alrededor de los 2 años y medio, ¿ah? Y ya ahí ya queda ese patrón de circunferencia cefálica por mucho tiempo. Ya es mínimo lo que va a crecer la cabeza cuando ya se cierran las fontanelas, porque ya se terminó el crecimiento óseo. Esto también, el crecimiento óseo puede variar, ya ustedes lo saben, por los fenómenos hormonales secuenciales en las diferentes etapas de la edad, ¿eh? Y las mujeres son las primeras en terminar su desarrollo óseo alrededor de los 14 a 16 años, y en cambio en el hombre entre los 22 a los 25 años termina su crecimiento óseo como tal. Necesitamos diagnósticos precisos. Hay una buena evaluación física de los bebés es muy importante. Así evitamos el uso innecesario de tanto de recursos diagnósticos como que algún tipo de tratamiento ortésico que no va a ser necesario. Ajá. Y cuando estamos evaluando a los bebés en el momento del nacimiento, pues ustedes tienen sus tablas, como les decía, para determinar su adecuado crecimiento y desarrollo, si es adecuado para la edad gestacional que estaba prevista en el embarazo. Ajá. Y si hay alguna duda en el examen físico, hay que evaluar articulaciones, músculos y forma. Ajá. Si están todos los dedos completos o hay dedos de más, la postura de los pies. Las caderas tal vez es un poquito más difícil, hay que tener mucha experiencia en la evaluación de caderas. Toda vez que reciben un niño, siempre hacer Barlow y Ortolani, que son los dos parámetros que utilizamos bastantemente. Eso nos puede ayudar mucho en el beneficio, pero ese es un tema muy bueno que te vamos a tomar en otra clase. A veces al pediatra le preguntan qué debo usar. Fíjese que mi niño no se sienta bien, no camina bien. Usted, eh, ¿qué me sugiere? ¿Qué zapato le compro? Créame que cuando estaba haciendo esta plática, pues encontré un bonito documento ahí del zapato ideal para niños y niñas. ¿Ah? Pero la verdad es que son pocos los criterios que tenemos que tomar. A veces todo esto está influenciado por la familia, la sociedad, y le dicen, no, tiene que comprar vuelta de gato, porque esos son los que le ayudan a caminar. Pero eso es bastante difícil de recomendar. Ustedes como pediatras lo que tienen que hacer es orientar. Ajá. De hecho, estos ciertos cuadros ortopédicos, pues es una parte, tal vez no mayoritaria en la consulta pediátrica general como tal, pero si tienen alguna duda, pues sí, consulten al especialista como lo hacen en otras patologías de tipo gástrico, pulmonar, o como los dos jefes ahí, ya sea neurológico o de tipo renal, ¿verdad? O nefrológico, como se le dice también. Sí, sí hay ortopedia pediátrica, hay ortopedia de adultos también. De hecho, mi formación en el Hospital Roosevelt fue ambas, tanto adultos como niños. Y sí, como cualquier subespecialidad en la medicina, hay subespecialidades pediátricas, ¿no? Hay especialistas solo en cadera, hay pues, especialistas en solo pie. ¿No? Hace algunos años en el Hospital de Infectología estuvieron llegando algún tipo de jornadas ortopédicas de norteamericanos y me topé con un grupo de
podólogos, así se llamaban ellos, especialistas en pies, en niños, del área pediátrica específicamente, se dedicaban a ver todo lo que eran las deformidades a nivel de tobillo y pie. Ya arriba de tobillo, ellos no miraban eso, eran muy específicos, como un cirujano de mano, pues es específico. La formación, perdonen, tengo ahí una mascota que a veces interrumpe mis pláticas. Estos especialistas, pues cuando yo los tuve en el hospital y vi sus operaciones a nivel de pie, cosa que aprendí en el Roosevelt con mis maestros en el área pediátrica, y cuando les pedí ayuda, porque en ese entonces el hospital no contaba con todos los recursos, en especial anestesiólogos, y cuando tenía la oportunidad, pues les pedía a los anestesiólogos de ellos si me daban algún espacio quirúrgico a mí, y en algún momento pues operé pacientes de fémur, tibia por deformidades de osteogénesis imperfecta. Tuve la casualidad en ese lapso y ellos me decían, pues tú sabes de todo. No, no es que sepa de todo, pues fue lo que me enseñaron, les decía yo, pero ellos sí no podían tocar algo más y así se forman en otros países. En Guatemala pues tenemos muy buenos profesionales en la rama de ortopedia pediátrica. Yo aprendí de un buen maestro en el Hospital Roosevelt, pero sí conozco de muchos que han ido a otros lugares y se han especializado y hemos estado en contacto, pláticas con ellos para ver qué avances hay en estas situaciones. ¿Ah? Y obviamente, pues ahorita la disponibilidad de Internet nos ayuda a tener acceso a mucha información actualizada. Una pregunta frecuente en la consulta ortopédica es la marcha. ¿Ah? Yo sé que ustedes le van a explicar a los papás en qué momento el niño se va a dar vueltas sobre sí mismo, cuándo se va a sentar, cuándo se va a erguir, en qué momento podemos ya comprarle zapatos, dicen los papás, y antes de que empiece a caminar, pues quieren que ustedes les vean los miembros inferiores y ver qué dificultad puede tener sus hijos. Esto es un poco difícil de pronosticar, ¿verdad? Realmente hay que revisarlos bien, tratar de ver si hay algo que no va acorde a la anatomía usual del ser humano. Ajá, una buena evaluación. Ahora, hay que tener mucho cuidado, pues. En un niño que no camina todavía, pueden que no se nos pasen algunos hallazgos. No los vamos a encontrar hasta que no tengamos al niño que ya puede empezar la marcha. Y no estoy hablando de aquel niño que ya tiene una marcha asistida por el padre o por objetos alrededor de donde se va a desarrollar la marcha, sino cuando ya son independientes en la marcha. Y ahí es donde empezamos a ver muchos fenómenos muy importantes. Entonces hay que esperar muchas veces a que el niño ya empiece a caminar o la niña para encontrar estos hallazgos. A veces es muy difícil encontrarlos, o no es que se nos pase, no lo previmos en una evaluación, porque a veces en esos controles de niño sano que se realizan, pues no es que no los encontremos, simplemente no ha aparecido alguna situación como tal. He hecho hasta las caídas frecuentes. Déjenme decirles que ese es un argumento que, mire, se cae seguido. ¿Y cuántos meses tiene de haber empezado a caminar? Lleva 2 meses. Obviamente, acordémonos que aquí tiene que estar apoyado por el fenómeno de desarrollo neurológico como tal. ¿No? El desplazamiento, ¿qué es la marcha? Pues un desplazamiento de nuestro cuerpo apoyado sobre nuestros pies, es voluntario, va siendo progresivo. ¿Eh? Y vuelvo a esto con lo que las caídas frecuentes y los papás. Es que mire cómo se cae. Es normal. ¿Eh? Yo no conozco a un niño o niña que en el desarrollo de su marcha pediátrica no se haya caído y se meten cada golpe. Y los papás y quieren evitar eso. Yo creo que los quieren poner en alguna burbuja en la cual no quieren que se lastimen. Están tan ansiosos de que caminen que cuando ya caminan andan atrás, atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es progresivo. Esto va de la mano del desarrollo neurológico de ellos, obviamente. Hay que ver que hay muchos factores que pueden determinar la marcha de un niño o una niña. ¿No?
lo que les decía, el desarrollo psicomotor. Esto va de la mano también del estímulo que se tenga, pues no es lo mismo que usted, el bebé tenga pues el apoyo no solo de los papás, sino también de instrumentos que lo ayuden a caminar. Cuando digo instrumentos, no voy a incluir algo que es tradicional y que se vende en cantidades en nuestro medio guatemalteco, las famosas arañas. Déjeme decirle, ese es el peor estimulante de la marcha en los bebés. Ajá. Si ustedes conocen por seguridad sanitaria, en muchos países están proscritas las arañas. Ajá. De hecho, hay un centro de entretenimiento muy similares a las arañas que nosotros conocemos, que no tienen ruedas, sino son fijos, y el bebé lo colocan ahí y se entretiene con diferentes estímulos ahí visuales, mecánicos, para desarrollarle otras habilidades neurológicas. ¿Verdad? Ujú. Esto es igual que el lenguaje. No podemos pretender que un niño hable, no todos hablan al mismo tiempo, aunque sean hermanos. Esa es otra situación que los papás manifiestan constantemente. Pero mire, el primero caminó a los 11 meses y el segundo ya tiene mes y medio y no camina. Es diferente, es diferente. O lo contrario, el mayor de los hijos caminó un poquito más tardíamente y los otros siguientes hermanos, hermanas, caminaron mucho más rápido. Ajá. No es que el primero haya sido más lento o que le haya enseñado a los demás a caminar más rápido, simple y sencillamente depende mucho del estímulo que se le dé al bebé antes de que empiece la marcha. Ujú. Estos estímulos, esta estimulación temprana, el pediatra puede indicarle a los papás que en los cambios de pañal, en los cambios, en los momentos del baño, pues estimulen los miembros inferiores con jueguitos así, como que están en una bicicleta, cosas tan sencillas y monótonas, podríamos decirlo, pero que son estimulantes de la marcha. Ujú. Igual, si quieren que un bebé, una bebé empiece a hablar un poquito más rápido, pues obviamente hay que estimular esa adquisición de esa habilidad que tenemos, pues obviamente el proceso de la marcha es lento y progresivo. No podemos adelantar ahí a un bebé si no ha tenido un buen estímulo. Ustedes van a ver que en otros ámbitos poblacionales de Guatemala muchos niños caminan tardíamente y no es porque tengan algún impedimento o una limitación física o psicomotora, sino que están muy arraigados a ciertas tradiciones. Ajá, y van a ver que las mamás los envuelven en esos perrajes, se los ponen atrás y ellas caminan y a veces los niños empiezan a caminar a los 2 años de edad. Ajá, ajá. Solo hay que estimularlos, como les vuelvo a decir. Ajá. Hay otros niños que los dejan en los niños de las cajas de cartón, ah, en los cuales los dejan ahí y no los estimulan, entonces también eso es tardío. ¿No? Entonces, pero aquel niño que tiene pues a padres que lo quieren estimular, pues como les digo, hay que enseñarles a ellos también que esto no es rápido y que es poco a poco. Que aunque tengan una marcha independiente, no quiere decir que ellos ya se puedan desplazar con todas las habilidades que después van a adquirir. Es poco a poco. ¿No? Es evolutiva. ¿Ah? Algunos niños gatean, otros no gatean. Si vemos al aspecto en los psicólogos, pues dicen que el gateo es una experiencia muy buena para los que van a iniciar la marcha. Puse esta diapositiva porque algo muy importante, jóvenes. Cuando un bebé empieza a caminar, si ustedes se dan cuenta, descalzo. ¿Mm? Y no tiene nada de malo que un bebé si empieza a caminar desprovisto de calzado. Ajá. Al contrario, es la mejor forma de que aprendan a caminar, que caminen descalzos. ¿Por qué descalzos? ¿Ah? Eso es igual que las habilidades en las manos. Si ustedes tocan diferentes objetos, manipulan los objetos, van a tener una percepción neurológica de lo que van a realizar con esos objetos y adquirir una habilidad. Igualmente, al igual que la palma de la mano, la planta de los pies es igualmente perceptiva a las superficies, a las áreas, a la estabilidad. Anatómicamente, nuestro pie tiene una forma muy particular, tridimensionalmente hablando, ¿ah?
y que tiene que adaptarse a las diferentes superficies en las cuales, la cual es inhibida por el uso del calzado. Entonces, si prematuramente le ponemos calzado, ella empezó a caminar y le colocamos el calzado a los niños, créanme, eso entorpece y enlentece todavía el proceso de la marcha, increíblemente. Hay un estándar, podemos hablar a los 12 meses de inicio de la marcha, meses antes, meses después, otros niños, como les decía anteriormente, todo depende del estímulo que podamos tener con estos niños. Dentro de las experiencias que he tenido, pues hace muchos años en el Hospital de Infectología, el área de rehabilitación, me pidió pues la evaluación de un niño que no caminaba. Ajá, y empezaron a investigar otras patologías. Ortopédicamente nunca le vi nada alterado al bebé y le pidieron análisis de enzimas, empezaron en algún tipo de miopatía, pidieron hasta biopsia de músculo. Ajá. Créame, hicieron una serie de despertajes al bebé. El bebé tenía alrededor de año y 2 meses aproximadamente. Ajá. Pero me di a la tarea de hacer una investigación de este chico desde su nacimiento, que me llamó mucho la atención, que no encontraba nada neurológico para que no tuviera marcha, nada ortopédico para la marcha, nada patológico de tipo articular o muscular que impidiera que él caminara como tal. Y revisando los antecedentes del bebé, el bebé tuvo un pequeño accidente a los 6 meses de edad, se fracturó el fémur. Ajá. Por alguna situación en lo que lo llevaron al hospital, se llevó un tiempo, más o menos un mes, fue llevado a uno de los hospitales nacionales y lo manipularon, le colocaron una espica y lo tuvieron alrededor de 4 o 5 meses. ¿Cómo se llama? Con un yeso tipo espica. Si mal no estoy, abarcaron las dos piernas. Ajá, y luego le quitaron el yeso y no le dieron más orientación a la mamá. Si estamos hablando que tuvo una fractura a los 6 meses, pasó alrededor de 4 o 5 meses inmovilizado, ya estamos hablando que tenía 11, si no es que 12 meses de edad. El niño, al quitarle el yeso, pues no fue orientada a la mamá a llevarla a fisioterapia con este antecedente. De hecho, y lo llevaron a fisioterapia, pero al ver los médicos fisiatras, al ver que no caminaba, pues les llamó la atención, pero no tomaron en cuenta antecedente básico, pues la inmovilización. Ajá. Entonces empezaron a buscarle, como les digo, un problema neurológico, ortopédico, muscular. Ujú. Y lo que el niño necesitaba era una estimulación. ¿Sí? La mamá lo tenía tan cuchuchado. Ah, pues ese era otro antecedente. La mamá temerosa de que se lastimara nuevamente los huesos, que tuviera otra fractura, casi no lo dejaba solo, lo tenía cargado constantemente, o lo tenía en la cuna y no dejaba que se parara por temor a alguna otra lesión. Entonces llegó al año y medio y el niño no caminaba. ¿Pero por qué no caminaba? Porque no había un estímulo. Reevaluando bien el caso después de todo lo que le hicieron, ajá, como le digo, llegó hasta una cirugía de toma de muestra de músculo, que fue normal la biopsia. Ajá. Les dije yo, ¿por qué no probamos a darle estimulación temprana, estimular los músculos, darle fortaleza? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en cuestión de 3 meses de estar en terapia física y estimulación temprana, empezó a dar sus primeros pasos. Ya estábamos hablando alrededor de los 18 meses que ya empezó a dar sus pasos. O sea, no tenían nada patológico. ¿Eh? Simplemente no se tomaron en cuenta algunos hallazgos previos al inicio de su marcha. ¿Ya? No hubo un estímulo. Entonces, obviamente. Y todo esto tiene que ver con adquirir un tono muscular. ¿Ya? Como les digo, eh, ¿cómo estimulamos a un niño para que logre caminar en el tiempo estándar, como les digo? Uh-huh.
pues con estímulos tan sencillos. Acordémonos que la madurez de la marcha se alcanza casi hasta los 6 años de edad. Cuando digo madurez de la marcha es que ya neurológicamente ya el niño o niña ya está consciente de lo que sucede a su alrededor y de lo que puede desempeñar y adquirir experiencias para el desempeño de su marcha como tal. Eso va de la mano, pues obviamente el desarrollo neurológico en sus diferentes fases, como les digo. El retraso siempre es porque no hay estímulo. Es necesario que estén caminando, no tenerlos encasillados. Lamentablemente por situaciones socioeconómicas, la mamá tiene que salir a trabajar, lo dejan a cargo de la abuelita, y si la abuelita es de edad muy avanzada, pues obviamente no va a tener la misma habilidad para estar cuidando un bebé que inicia su marcha, y entonces lo va a encasillar en un lugar, lo va a dejar en un carruaje, en una cuna. Entonces por eso puede también haber retrasos en el desarrollo de ciertas habilidades en la marcha como tal. Una de las situaciones que es muy frecuente en la consulta es que cuando ya empiezan a caminar, encontramos algo raro. Mire, camina sola de puntitas. Camina sola de puntitas. ¿Ustedes a qué creen que se deba esta situación? Si hacemos un examen físico, probablemente no encontremos nada que nos indique por qué está caminando. Si ustedes son los pediatras que recibieron al bebé en su nacimiento y no vieron que tuviera un pie equinovaro por la mala postura dentro del vientre materno, pues dicen, no encuentro. Le evalúan su tobillo, su pie, no le ven ninguna deformidad. Pero ¿por qué caminan de puntillas los niños? Y ahí vuelvo a algo que les dije anteriormente, el uso de la araña. Si ustedes ven cómo se desplaza un bebé en una araña, ¿ah? Para empezar, muchas veces los papás, esa es una pregunta también que hacen. Y mire, ¿y cuándo lo puedo colocar en araña? A mí cuando me hacen esa pregunta, las mamás en la consulta externa, mire doctor, ¿y cuándo lo puedo poner en araña para que empiece su estímulo a caminar? Nunca les digo yo. No me lo ponga en una araña. ¿Ah? Y no por solo la seguridad, porque cuando ya logran agarrar la mañita esa de desplazarse, regularmente no estimulan caderas. ¿Por qué? Porque van sentados. Ajá. Y cuando están creciendo, la longitud de las arañas no corresponde a la longitud de sus extremidades inferiores, y como le digo, van sentados. Ajá. Y ellos solo están balanceando sus pies en estas arañas, y cuando al fin el dedo gordo del pie logra tocar el suelo, y en uno de esos movimientos de balanceo que tienen, ¡pum!, ven el impulso. Y neurológicamente dicen, qué experiencia más bonita. Si empujo con la punta del pie, y ya logro desplazarme. Entonces, mucho de esta tendencia a usar estos dispositivos hace que los niños, cuando ya logren una experiencia, se recuerden neurológicamente, con la puntita de los pies yo me lograba desplazar. Entonces, eso, y se resuelve, jóvenes, se resuelve. No hay que usar un zapato especial, simplemente hay que hacer algún tipo de estímulo diferente, hay que enseñar a los papás que los pongan en otros dispositivos que no sean de ese tipo. De hecho, si ustedes van a los lugares, a las jugueterías, hay andadores para bebés, de algunas marcas comerciales bien que han como que hecho estudios para el estímulo de la marcha, y los bebés empujan una especie como de carretilla de supermercado. Tienen andadores dinámicos ahí con varios estimuladores como los que les dije anteriormente que simulaban una araña, pero estos se utilizan ya que el niño logra tener musculatura y tono a nivel de caderas, rodillas. Acordémonos que el desarrollo neurológico es cefalocaudal. Entonces, cuando yo adquiriendo esa habilidad, poder utilizar estas áreas, es cuando nosotros colocamos al bebé. Estos lo agarran, obviamente con supervisión del adulto, y van
adquiriendo la habilidad de la marcha. Obviamente, como les digo, esto se resuelve con el paso del tiempo, no hay que colocarlos en aparatos especiales, no nada de eso, ¿no? Obviamente siempre ustedes reciben a los bebés y como les digo, si hubo algún trastorno durante la resolución del parto y todo que haya causado algún tipo de hipoxemia a nivel cerebral, pues obviamente estar al tanto de estas situaciones. Muchos con un daño cerebral, por leve que sea, pueden tener alguna manifestación osteomuscular. Uh-huh. El acortamiento del tendón de Aquiles no es algo muy frecuente, pero con ciertos ejercicios antes de decidir cualquier otra cosa, a no ser que ya sea una anomalía postural estructural, como en el caso del pie equinovaro, que sí hay un acortamiento ponderal de allí del tendón de Aquiles. Por eso entre los tratamientos de pie equinovaro, pues el, la última fase es hacer una tenotomía del mismo para quitar el equinismo. Ajá. Pero en la mayoría de casos, solo vuelvo a repetir, es una buena estimulación de músculos de la pantorrilla, los gemelos, ajá, como tal, para poder eh, darle elongación al tendón de Aquiles. ¿No? Obviamente, si no hay hallazgos neurológicos o como tal, como antecedente que nos hagan pensar en un problema realmente que dé su manifestación muscular como tal, pues obviamente tenemos que ir comparando su edad cronológica con la adquisición de muchas actividades. Ajá. La marcha, como le digo, pues va a tener muchos cambios durante un buen periodo. Nosotros tenemos que ir orientando a los papás. Los papás van a querer que ustedes hagan algo ¿por qué? Porque acordémonos que, como les dije anteriormente, muchos de estos bebés a veces no los cuidan los papás, sino porque no los quieran cuidar, sino por cuestiones laborales, quedan a cargo de algún familiar o de las muchachas o alguna niñera en particular, o en esos centros donde cuidan a bebés, y ellos empiezan a ver cosas y le dicen, mire, es que el bebé no camina bien, fíjese que tenía un familiar con lo mismo y le pusieron fueron con un médico, le puso unos aparatitos o les dijo que usted era zapato ortopédico. De hecho, en el mercado no existe ya el zapato ortopédico como tal. Hay una institución de salud en nuestro medio que todavía fomenta un poquito el uso de ciertos zapatos ortopédicos. Tienen talleres donde los hacen. Yo les soy sincero, en mi formación como ortopedista, pues nunca me enseñaron a recetar un zapato ortopédico. Lo que utilizamos para corregir algunas situaciones en marcha es algún tipo de plantillas y ejercicios sobre todo. Aún con calzado pueden usar caminar de puntillas. De hecho, el calzado no les va a corregir defectos de marcha, jóvenes. Es todo lo contrario, vuelvo a repetirles. Acordémonos que ustedes quieren aprender a caminar, ¿ah? Es descalzos. ¿Ah? Es la mejor experiencia. ¿Ah? Su pie tiene que percibir esas superficies, ajá, e ir analizando su estabilidad, ir acomodando su centro de gravedad dentro del cuerpo. Y eso solo lo adquirimos con esa información descalzo. ¿Quién de ustedes, después de un posturno o de un arduo trabajo de día, y llega a casa y se quita su calzado, por cómodo que sea, aunque sea tenis, crocs, qué sé yo, y camina descalzo? Es una sensación muy confortable, jóvenes. Inclusive, acuérdense que hay una técnica de reflexología que les quita tensión, y estoy hablando en el adulto, al caminar descalzo sobre ciertas superficies. Si ustedes ven algún tipo de sandalias de marcas conocidas que tienen, aparte de la forma, no hablemos de los arcos, que es otro tema, como puntos de presión en la planta del pie, y al ponerse estas sandalias y caminar sobre ellas, causan un efecto de relajamiento general. Uh-huh. Tampoco para que se relajen como un medicamento en particular, como tal. Relacionado con la marcha, pues algo muy importante, ¿ah? Siempre hablando del pie, el famoso pie plano, pero el puse flexible.
porque es el que todos tenemos cuando nacemos. No es una condición patológica. ¿Ah? Simple y sencillamente lo que les decía anteriormente. ¿Ah? El pie no se forma por el calzado que utilicemos, jóvenes. ¿Ah? Ustedes lo van a ver en la práctica, que le van a decir que mire que tenga arquito interno para que se le forme el arco y no tenga pie plano, porque el pie plano después le va a causar dolor. Hay muchos adultos que tienen pie plano como tal y lo que menos se quejan es de pie plano, de dolor, perdón. Ajá. Si ustedes escucharon algunas historias de los requerimientos para ingresar a ejércitos y examinaban los pies y el que tenía pie plano no era apto para formar parte de las filas de un ejército por las marchas forzadas que tenían. Muchos de los que sí fueron escogidos porque tenían bien formado su pie, crean, sufrieron de muchos dolores de pie, sufrieron muchos de sus pies, pero no por la forma de su pie, sino por las condiciones del terreno, el tipo de calzado que utilizaron, ajá, y se mojaban el calzado, eso retenía mucha humedad y eso dañó la piel de la planta del pie y obviamente eso causó una serie de úlceras en el pie y eso limitaba la marcha de estos soldados, pero no tenía que ver nada, nada que ver. De hecho, cuando ustedes reciben a los bebés, vean los pies. No tienen más que una forma redondeada. Y no sé si entre el grupo de residentes ya hay papás o mamás y que ya el bebé ha crecido y cuando le colocan sus primeros zapatitos, los tienen que como atornillar para poderlos meter. ¿Eh? Y así pasan un buen tiempo cada vez que le colocan un pie, hay que atornillar. Porque no, es una dificultad técnica que se va a tener siempre en el desarrollo. ¿Por qué nos cuesta colocar calzado? ¿Uh? Por la forma del pie. ¿Uh? Tenemos alrededor una capa gruesa de grasa subcutánea, ¿uh? Más en la planta del pie. ¿Uh? Y es considerable esa capa de grasa, porque acordémonos que el pie va a soportar cargas. ¿Uh? Caminen ustedes con las palmas de sus manos y no aguantan una gran distancia. Uh-huh. Primero porque nuestros miembros superiores no están capacitados para la sobrecarga de nuestro cuerpo. Pero yo levanto 100 libras de peso. Si ustedes vieran la biomecánica que tienen los miembros inferiores para el soporte de cargas, van a entender muchas cosas. ¿Eh? De hecho, si ustedes, ejemplo, como diría el doctor Paco Montiel, y aquí voy a mentir un poco, si yo pesara 100 libras, ¿eh? Cada miembro inferior distribuiría 50 libras en cada miembro, por lógica, ¿verdad? Pero acuérdense que ustedes cuando tienen marcha, las cargas se van distribuyendo de peso, desde el área de las caderas, rodillas, hasta llegar al tobillo y a la parte central de nuestro pie, que sería a nivel del segundo dedo del pie. Ahí se distribuyen las cargas de peso. Durante la fase de marcha hay un balanceo. ¿Qué significa este balanceo? Que parte de la carga de peso se va a ir sobre un lado en el apoyo y en lo que ya despegue la otra y luego en viceversa. Entonces, en lugar de cargar 50 libras en cada uno de mis miembros, va a haber un momento que el miembro de apoyo va a cargar entre el 50% agregado de lo anterior hasta un 100%. En algún momento dado va a haber un miembro que va a cargar 100 libras. Tal vez es una fase mínima de tiempo, pero lo va a hacer. Cosa que no está acostumbrado a los miembros inferiores. Si ustedes ven la cantidad de grasas cutáneas que tenemos en la palma de la mano, porque no está diseñada para soportar cargas, es muy, muy pequeña y si caminamos de palma de mano, pues obviamente nos vamos a lastimar. Si vemos a gente con limitaciones físicas que usa sus manos para trasladarse como sustitución de los pies, vean las palmas de las manos bien engrosadas, por ese estímulo que están teniendo. Entonces, en el caso del ser humano, igualmente, les decía, si recordamos la anatomía de nuestros pies, ¿cómo están dispuestos nuestros huesos de los pies?
¿Cómo están dispuestos? Si ustedes ven la primera fila del tarso, que está compuesta por el calcáneo y el astrágalo está por arriba del calcáneo, ajá, no está a ras del suelo como el calcáneo, ya está un poquito elevado. Si vemos los huesos que se van a acoplar al astrágalo, en este caso es el escafoides tarsiano, están elevados sobre el suelo. Ajá. Después viene un declive, ajá, y a la par del escafoides vamos a encontrar al cuboides, y entre el cuboides y el escafoides encontramos las cuñas, pero si ustedes van a ver, su arco interno es mucho más alto que el arco externo, ¿ah? Porque va en declive. ¿Uh? Ese es el famoso arco que todos quieren que tengan bien formados, pues. Uh-huh. Pero mientras no haya un estímulo en la marcha, ¿ah? Cuando el niño empieza a utilizar ya sus pies, ¿ah? Es donde empieza a moldear su pie. ¿Ah? Por eso les decía, muy importante que los bebés empiecen a caminar descalzos. ¿Ah? Es la única forma que vamos a formar nuestros pies. Ajá. Si ya colocamos un calzado, ya estormamos eso. Y ahí es donde vienen ciertos trastornos en la marcha, jóvenes. ¿Ah? Muy, muy, muy importantes. ¿Ah? Entonces, no podemos pretender que llegue un papá y que cuando el bebé empiece a caminar, diga, mire, doctor, yo veo que tiene pie plano. Y suele suceder mucho con las evaluaciones que se hacen en las consultas externas a la ligera, y que la mamá, mire, es que le cuesta caminar o se tropieza mucho y el papá tiene pie plano. O yo tengo pie plano, dice la mamá, y yo veo que el bebé también tiene pie plano. Ajá. Si el primer evaluador médico, porque no voy a involucrar solo pediatras, sino también médicos generales, y no me indica, perdón, no evalúa ese aspecto fisiológico de los pies, ¿ah? Podemos entonces caer en esa situación de que los papás quieren que se les coloque algo en sus pies. ¿Mm? Y que mire que tenga arquito, que tenga soporte en el tobillo, que tenga esto. Y sí, dice el médico y le dice, vaya. ¿Ah? Antiguamente existieron en Guatemala zapaterías que se dedicaban a esto, como les digo ya. De hecho, si las buscan, ahí sí que están ocultas y son artesanales, no son fábricas. Y si ustedes van a páginas y buscan el zapato ortopédico, la verdad, como tal no existe. Uh-huh. De hecho, usamos ya otros dispositivos para corregir, pero algo más estructurado. Cuando el bebé empieza a caminar, empieza a darle forma a su pie, jóvenes. ¿Ah? Indistintamente si lo hace a los 10, 11 meses, o a los 18, o a los 24 meses la marcha, en ese momento empieza a moldear su pie. Entonces, como les digo, ahí vienen las disyuntivas, ahí son pies regordetes. ¿Ah? Ustedes si van al área de, de las incubadoras o de neonatos, perdón, y ven todos los pies de los bebés, son regordetes. Ajá. No le van a encontrar los arcos. En algunos hospitales privados creo que les ponen las huellitas y le dan el certificado de nacimiento a los papás, y van a ver que es totalmente plano, pero no es algo genético o hereditario. ¿Ah? A no ser que tenga una situación estructural. Cuando digo estructural, hay una situación de mala colocación de algunos huesos del tarso, ¿sí?, o del metatarso. ¿Ah? Pero eso sí, ya tenemos que hacer otra investigación de otro tipo. Pero en una consulta de niño sano, en una consulta secuencial en las clínicas de pediatría, pues obviamente los pies van a tener esta forma siempre. ¿Ah? De todos los niños que ustedes van a ver, menores antes de la marcha, no les puedo decir menores de 12 meses, porque algunos ya empiezan a caminar a los 10 meses, y ya empezamos a ver alguna forma de pie. Ajá. Algo que hay que tomar también en cuenta antes
de meterle a recomendar algún tipo de calzado, pues obviamente ver el crecimiento de los pies, ¿ah? Es muy importante cómo van creciendo, aparte no solo la forma. Ajá. ¿Por qué decimos pie plano flexible? Porque no es algo rígido. Ajá. No nos configuremos mentalmente como médicos que el pie plano va a ser algo rígido y doloroso. Ajá. Vuelvo a repetir, es una característica fisiológica de los seres humanos. Ajá. Y vuelvo a repetir, todos tienen pie plano, ese panículo adiposo. Tenemos una lexitud ligamentosa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los componentes que unen a los huesos del pie, ah, tienen un margen de elasticidad. Ujú. Al igual que la mano. Obviamente la mano tiene otras habilidades. Y vuelvo a lo mismo. Ustedes ven los pies, no son rígidos, evalúan los dedos, hacen las evaluaciones neurológicas, como el reflejo de Babinski, vean cómo mueven los dedos. Hay que apartarnos de un componente familiar, ¿no? Es que el papá, la mamá, el abuelito, los tíos, las tías, los hermanos se tienen pie plano. No, eso no es hereditario. ¿Ah? Ese es un error. Caemos en ese error. Yo veo esto constantemente en la consulta ortopédica en el hospital. Si les diría cuántas veces al año hago un diagnóstico de estos y le tengo que dar un plan educacional a las mamás, hacerlas entender. Como les digo, muchos papás exigen que se les dé algo. ¿Ah? De hecho, van con el pediatra y quieren que el pediatra les recete un dispositivo o que les recete un zapato en particular. Y el pediatra dice, no, vaya con el ortopedista porque él le va a confirmar si eso no es. Igual se topan con nosotros y le tengo que explicar a los papás que su bebé pues, es normal, el pie es normal, y que lo único que tienen que hacer es tener paciencia para la formación del pie como tal. Siempre relacionado con la marcha, porque obviamente el pie es fundamental en la marcha, pues tenemos que ver muchas situaciones articulares, si hay alguna debilidad muscular. Y ojo, hay algunas patologías ahí que se involucran y eh, el doctor Montiel no me dejará mentir, ahí esas patologías de los síndromes miopáticos que existen, ajá, y que inicialmente no los diagnosticamos porque les voy a poner un ejemplo, distrofias musculares tipo Duchenne que se da solo, primero para empezar, solo se da en varones. Ujú. Y en los primeros años de vida no la distinguimos de un niño normal con un niño con este tipo de distrofia. Las manifestaciones se dan más tardíamente, después de los 2 años, inclusive se empiezan a dar algunas manifestaciones clínicas y a veces a los 5, 7 años ya vemos la patología como tal puesta en la situación muscular. Ajá. Y como les diría, ustedes ven al bebé y es un bebé normal en el caso de Duchenne. De hecho, no es que me haya vuelto un experto en distrofia muscular tipo Duchenne, sino mucho pediatra que me consulta ahí en infectología, pues me manda a llamar por ciertas variaciones en la marcha y créanme, por una experiencia en mis primeros años ya salido de la especialidad, me topé con un caso muy particular de unos niños y que cuando me hablaron en particular de estos niños, me dijeron que los niños tenían una desnutrición severa, así me los presentaron, y era tal la debilidad muscular que tenían que les costaba caminar y una dificultad para subir gradas que la subían guateando. Y mis años de experiencia ahí con pediatras conocidos, un niño desnutrido no tiene esas dificultades. Realmente un desnutrido con mucha debilidad muscular no sube ni gateando, las sube lentamente, pero no gateando. Eso me llamó mucho la atención en esa primera experiencia y haciendo una muy buena evaluación, pues obviamente pues se llegó al diagnóstico esto. En este caso eran gemelos, este caso,
y siendo la entrevista adecuada porque estaban bajo el encargo de la abuela, la mamá se había ido al extranjero, habían dos hermanos más y lamentablemente estos dos hermanos más tenían esta situación, esto sí es hereditario. Pero apartándonos de estas patologías, sí tenemos que ver que los niños no es que sean elásticos, tienen una amplitud articular un poquito mejor que son nuevitos, los acabamos de desempacar, entonces obviamente tienen un rango de elasticidad articular un poquito más amplia que el adulto, ¿va? Eso lo vamos perdiendo poco a poco con el de venir de la vida. Ajá. Ahora, la debilidad muscular no patológica, lo voy a poner así, también se debe a lo que las prácticas estas en algunas comunidades o en las comunidades modernas, por decirlo así. Acordémonos que mucho papá saca a sus hijos y pues lleva dispositivos para no, el niño no quiere caminar rápido, lo voy a colocar en el carruaje o lo llevan cargadito con tal de que puedan movilizarse más rápido en algunos lugares. Ustedes vean esto. Ah, o ahorita hay otros dispositivos diferentes a los carruajes, son como triciclos guiados porque llevan un maneral para los papás y ellos van dirigiendo, ni siquiera el bebé logra manipular el triciclo. Ujú. Todo esto puede conllevar a alguna eficiencia en la marcha, ¿ah? Que no están relacionadas realmente con el pie. Vuelvo a lo mismo que decía inicialmente, una mala estimulación en la marcha. Los mantenemos cohibidos, quietecitos en un lugar. Como les digo, la ansiedad de los papás porque camine, porque ya eso les dice que es un niño normal. Pero después no saben a qué problemas se meten al estar vigilando a un bebé que va a estar explorando los ambientes y que ya sabe trasladarse independientemente de un lado a otro, pues. Entonces, y le inhiben mucha estimulación, entonces pueden tener marchas torpes, ajá, y como les decía, esos dispositivos los ponen y ahí están los pedales solitos y los bebés con los pies arrastrándolos. Ajá. No hay un estímulo para eso. Entonces no hay habilidades. Aunado pues al desarrollo neurológico también. Los bebés tienen que experimentar, tener en su cerebro experiencias adquiridas, aunque sea por caídas, pero eso les va a enseñar una lección. ¿Y cómo podemos estimular que no tengan una marcha torpe? Pues obviamente juegos con balones, ¿ah? Que los pateen. No los van a poder patear como un jugador experto, obviamente, pero eso es un estímulo. También vamos a tener los diferentes, no son triciclos como tal, son como carritos y en los que ellos se empujan con los pies. Eso también. ¿Por qué pongo ejemplo de estos dispositivos? Porque sí estimulan las habilidades para la marcha, los hacen coordinar. Ellos saben que si empujan con los dos pies, avanza un poquito más rápido el carrito o aquellos burritos que venden en los centros plásticos con ruedas, como digo, no tienen pedales, no tienen habilidad neurológica. Ya cuando tienen habilidad neurológica de coordinar con pedales, y eso es muy bueno, por eso es importante en incluir triciclos o bicicletas con llantitas, muchos niños que tienen este tipo de marchas torpes, que neurológicamente están bien, porque eso hay que hacer, para que puedan coordinar, no solo su equilibrio, sino también la coordinación del movimiento secuencial de las piernas como tal. Cuando hacemos una evaluación, y yo lo hago constantemente, pues obviamente para tranquilidad de los papás, pues obviamente pues, reviso caderas, reviso rodillas, y reviso tobillos y obviamente pie, ajá, ajá, como una exploración integral, porque no solo, los pies, usted viene por los pies y solo los pies, como los especialistas, eso que le menciona, no, tengo que ver todo, ajá, porque efectos en la marcha por alguna situación patológica pueden ser a nivel de cadera, pueden ser a nivel de rodilla, pueden ser a nivel de tobillo. Entonces, si hago una exploración de eso, pues obviamente tengo que valorar eso como tal.
Si no encuentro nada, ninguna situación, lo que voy a encontrar es sí, la hiperelasticidad en muchas de las articulaciones. Cuando digo todavía existe eso, pues no es algo exagerado, sino que es algo que atraen. Como le digo, esta hiperelasticidad se va perdiendo con el transcurso del tiempo y la edad. Muchos de ustedes posiblemente ya no se lleven los pies a la boca. Hay muchos niños que sí lo hacen, se chupan los dedos de los pies. Ahorita yo creo que si alguien lo hace, pues se va a lesionar. Uh-huh. Evalúo la formación del arco. ¿Ah? Y aquí es algo muy, muy, muy importante. Y les acabo de decir, todos tienen bien plano, pero sí podemos ver el pronóstico de este pie en la formación de sus arcos, en especial el arco longitudinal interno. Y al ponerlo de puntillas, pues podemos ver, siempre viéndolo por detrás, decimos al niño o niña que se ponga de puntillas y vamos a ver, primero con los pies sobre una superficie plana totalmente. Observen el tendón de Aquiles con respecto al calcáneo. Pueden haber desviaciones que no son de tipo patológico, sino de tipo postural o falta de estimulación muscular que se pueden corregir. Y entonces, en algún momento dado, cuando les pedimos que se pongan de puntillas, tensamos un poquito los músculos del tendón de Aquiles y créanme, se corrige un poquito eso, la desviación a veces del calcáneo, y vemos cómo se va formando el arco longitudinal interno. Ajá. Y muchos niños lo forman como tal. ¿No? Ese es un buen pronóstico. En estos casos, como les digo, pues obviamente pedimos aquí, bueno, si ustedes quieren examinar otras articulaciones, lo pueden hacer. Si piensan que son muy elásticas las articulaciones del miembro inferior, vean también algunas de miembro superior. Si es demasiado elástico, por decirlo así, hay de mucha hiperlaxitud ligamentosa, pues habría que hacer una valoración ahí. Hay una situación ahí, un síndrome de Ehlers-Danlos, son 7 tipos diferentes. No son nada malignos, por cierto. Algunos niños nacen con esta situación de hiperelasticidad tipo Ehlers-Danlos y vamos a ver que pues tienen habilidades elásticas como esos personajes que salen televisivos y que se logran meter en áreas cúbicas o ustedes los ven que trasladan sus brazos o sus piernas sobre la cabeza. Pues, o lo que les acabo de decir anteriormente, que se chupan los dedos de los pies, pues, y ya son adultos. Pues esos son casos especiales como tal. Esta es otra cosa muy importante, Jorge. La forma de los pies. Yo creo que por situaciones arqueológicas definieron los nombres de los pies así. No es que tengamos una descendencia egipcia o griega, pero esto es muy importante. Y cuando se está usando el calzado, muy aparte de la formación ¿cómo se llama? De los arcos plantares, esto es muy importante, porque a veces vuelvo a lo mismo. El calzado puede hacerle daño a los pies de los niños, increíblemente. Muchos papás no lo toman en cuenta. A veces se aplican métodos empíricos y como saben que el pie va a crecer, como viene en una diapositiva anterior, cómo van creciendo los pies según el rango de edad, comprémosle un número más, un número medio más. Ustedes van a las ventas de calzados y en niños y el vendedor o vendedora le dice, mire, mejor compre un número más, porque acuérdese que el niño crece y entonces si usted le compra un zapato muy cabal, posteriormente, pues en pocos meses lo va a dejar casi nuevo, en desuso, porque se lastiman los pies. Dedos en gatillo, en niños he visto. Ajá. Y Jalus valgus, increíblemente he visto en niños también, el famoso Juanete, precisamente porque no echamos en cuenta. De hecho, vuelvo a preguntar si alguien ya tiene hijos y cuando va a comprar un calzado y le dice a su hijo para ver la comodidad del pie dentro del zapato, ¿qué es lo que le dice? Levanta tu dedo gordo. Ustedes lo tocan. Y si no topa, y si ustedes calculan que no topa con la punta del calzado, pues dicen, este es el tamaño adecuado. Pero hay que tomar en cuenta la forma del pie. Y me ha sucedido
Max con el pie griego, porque si ustedes ven, el pie griego, ¿qué característica tiene? Que el segundo dedo del pie es mucho más largo que el dedo gordo. Entonces, si usted le dice al niño o niña que levante el dedo gordo, va a estimar la longitud del calzado en base al dedo gordo, pero no se ha dado cuenta del segundo dedo. No lo tomó en cuenta, no sé. Ajá. Entonces vemos a niños con dedo engatido en el segundo dedo del pie. Ujú. Si tenemos un pie egipcio, pues nos ayuda mucho ese parámetro, pero hay que tener mucho en cuenta. Cuando ustedes examinen, le llegue a alguien, mire que tengo dificultad con los zapatos, vean la forma del pie. Es importante. Ajá. Uno no toma en cuenta esto, créame, yo lo aprendí con el paso del tiempo porque también se pasan estos de pequeños pero importantes detalles en la forma. Y eso también puede alterar la marcha del pie. No, no le echemos toda la culpa al pie plano, por favor. Ajá. Tomemos en cuenta estos aspectos. Ajá. Y que no son pies patológicos. ¿Ah? Son formas particulares y que internacionalmente así los encasillaron. Ajá. Y no tienen nada de malo. ¿No? No tiene nada de malo. Uh-huh. De hecho, hace muchos años tuve una familia en particular, ajá, que no tenía una forma particular de los pies, pero sí tenían un hallazgo congénito muy particular. Ajá. Y esto lo averigué después por la queja de la mamá, quién era el que estaba dando la herencia y era el papá. Estos niños, de hecho, los mandé a un espertaje ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la especialidad. Los que ven, los genetistas. Ajá. Porque estos niños nacieron en manos con sindactilia y en pies con polidactilia. Ajá. Y el papá era así. Ajá. De hecho, el papá era un chuquero, muy cerca del CUM, por cierto. Ahí lo conocí. Ah, los niños tenían manos, no todos, pero eran como 5 o 6 hijos y 3 o 4 de ellos tenían sindactilia en manos y polidactilia en pies. Pero a la experiencia que les digo es que traté a una de las niñas por polidactilia, tenía 7 dedos en los 2 pies, todos del lado externo, cerca del quinto dedo, ajá, y ya estaba algo grandecita y la idea de hacerle algún tipo de cirugía de resección, en algún momento la vi como una exigencia de la mamá por estética, ¿ah? Que cuando creciera, pues y por ser niña, pues que se le vieran más dedos de lo usual, pues podía causarle algún tipo de problemas. Y de hecho ella no me pedía eso, sino lo que me pedía era por cuestiones de calzado. Decía, mire doctor, tengo problema con esta niña porque tenía 7 dedos en cada lado y no, primero no encuentro un calzado tan ancho. Ajá. Y si hay algún tipo de calzado de esos que tienen como los tipo que son de tela, esos tenis tipo chapulín, ¿ah? Me rompe el calzado rápidamente, porque topa y ella pues rasga la tela y todo. Entonces esta incomodidad que traía la bebé, pues la idea era más por algo funcional que por algo estético. Sí, se le hizo la cirugía, todo salió bien. Ajá, ajá. De ahí haciendo toda la entrevista a la mamá, pues me enteré de muchos otros niños, los mandamos a cirugía plástica pediátrica para que les trabajaran las sindactilias. Yo me encargué de algunos pies de la misma familia. Ah, vieran la habilidad del papá haciendo chucos con la sindactilia. Esto es lo que les decía. Ajá. Eh, si ponemos en una superficie plana, pues observemos el talón. ¿Ah? Estas desviaciones se pueden corregir, jóvenes. Ajá. Y no vuelvo a repetir, no con un calzado especializado. ¿Ah? Simplemente, si ustedes ven al otro lado, pues se corrige un poquito. Vean cómo se forma el arco. Yo sé que ya es un niño un poquito mayor. Ajá. En estos casos, más que utilizar un zapato especial, usamos algún tipo de plantilla correctora. Usualmente una plantilla, no para formar arcos, sino
evitar esa inversión del pie en general, una plantilla con una cuña longitudinal a todo el arco interno del pie para corregir esta desviación. Pero más que la plantilla, parte del éxito del tratamiento de estos pacientes va a ser ejercicios en los pies. Ajá. Una parte olvidada. No todo se lo tenemos que dejar a una plantilla o a un calzado. Vuelvo a decirles, para nada me sirve dejarle un calzado, porque el calzado no me va a corregir el pie. Ajá. Si usted, alguien conoció a algún familiar que utilizó algún tipo de zapato ortopédico, o la generación del doctor Montiel y la mía, yo tuve un hermano que utilizó zapatos ortopédicos, lo mandaban a la zapatería y recuerdo que mi mamá le decía, mire, desgasta mucho el talón, el tacón, y ustedes si revisan el famoso tacón de Thomas, es un tacón con una prolongación interna, o le ponían una especie de chapas metálicas a las áreas del cuero y para que se desgastara menos esa área y corrigiéramos, pues. Pero mi hermano cuando corría, pues parecía que tuviera herraduras, pues. ¿Ah? Corría sobre el pavimento y entonces tronaban estas chapas metálicas, pues no estábamos corrigiendo nada, estábamos corrigiendo el zapato, no el pie. Entonces, muchos ejercicios de planta a pie. ¿Cuáles son los ejercicios de planta a pie? Algo muy sencillo. Poner al niño o niña a caminar descalzo, caminar de puntas hacia adelante y hacia atrás, y luego de talón hacia adelante y hacia atrás. Siempre descalzo, jóvenes. No con zapatos o con tenis, no, descalzo. Hacerlo constantemente, unas 2 o 3 veces al día, unos 10, 15 minutos, como tal. Cuando tratar el pie plano como establecido, siempre siendo flexible, pues obviamente a partir de los 4 años. Antes no vale la pena. Todavía está en formación neurológica, desarrollo de habilidades. Yo no trato un pie si no es antes de los 4. Se lo explico a los papás, no les voy a dejar nada hasta que cumpla 3 años, 4, 5 años, dependiendo qué tan estimulado esté la marcha en el niño. Como, obviamente un calzado adecuado. Recomendación con el calzado, cómodo, para empezar. ¿Ah? No un zapato incómodo, rígido. ¿Ah? Acuérdense que el pie está en sus primeros años de evolución, de sensaciones, ¿ah? Y queremos algo adecuado. Vean en la ropa de los bebés, la ropa de los bebés, ustedes no usan ropa ajustada en los bebés, se usa ropa cómoda. ¿No? Lo mismo vamos para pie. ¿Ah? Que tenga un soporte en el talón. No quiere decir que utilicemos los famosos zapatos media botilla con vuelta de gato, como los nombran. De hecho, mejor si no incluyen parte del tobillo, sino tengan un buen soporte en el talón. ¿Por qué no media bota? Porque necesitamos tener el tobillo libre para la flexo-extensión del mismo como parte biomecánica del movimiento del pie en la marcha. Eso es importante. Fortalecer, como les decía, los músculos de la planta del pie, músculos olvidados. ¿Ah? Tenemos alrededor de 3, 6, casi 14 músculos en la planta del pie que cumplen muchas funciones durante la marcha. ¿Ah? El 99% de los niños que les consulten por un pie plano flexible va a corregir espontáneamente. De hecho, hay muchos papás que ni consultan, ven al niño, el pediatra lo ve, nunca encuentran ningún hallazgo, tal vez mentalmente sí esté pie plano, pero como no me están preguntando, no le voy a decir nada, y nunca tienen problemas. Entonces es algo espontáneo. No hay que valorar a priori algún tipo específico de tratamiento. Como les digo, antes de los 4 años no estemos hablando de algún tipo de plantilla o alguna cuña, si no encontramos patológicamente algo estructural como tal. Mucho menos pensemos en una cirugía. Me he topado con gente que sí ha ido, y les dicen que sus pies tienen tal y hay que operarlos y todo. Dentro del gremio médico, lamentablemente, hay una situación ahí rara, no solo le digo en el ambiente ortopédico, sino en otras especialidades,
No todo es operable, jóvenes, no todo lo vamos a solucionar. Inclusive en algunos adultos con problemas de pie, la solución no es, tampoco es una cirugía. Hay que buscar otras alternativas conservadoras que pueden mejorar el andar de una persona. En el caso de niños, esto es uh, lo que hacemos con plantillas y cuñas es solamente tratar de dar una corrección, una dirección a los pies. Ajá. Pero sobre todo hacerle ejercicio a los pies es fundamental. Si alguno ha tenido la experiencia con alineación y balanceo de sus llantas, cuando hacen el balanceo, ustedes ven que ponen a las llantas a rodar en un aparato especial y le colocan unos pequeños plomos para balancear, ajá, a la llanta. Ya después de colocar las llantas delanteras, ya hacen una alineación con unas guías. Pues esto es lo que hacemos con nuestros pies de nuestros niños. Hay una plática especial sobre calzado, que espero que tengamos la oportunidad de poderla dar, pero sí, como les digo, eh, hay que tener mucho cuidado con estas recomendaciones. Eh, no les digo marcas especiales, no todos los calzados de marca crean que son lo mejor. Hay calzados tan simples, como les digo, que pueden pues darnos esto. El uso del calzado en el ser humano pues es una alternativa a, a una exigencia en un ambiente en especial. Hoy por hoy tenemos a mucha de nuestra población que camina descalzo toda su vida y no por eso crean que consultan por problemas en los pies. Ajá. De hecho, caminan en lugares que nosotros no nos atreveríamos a caminar descalzos y ellos lo hacen con una habilidad tremenda, créanme. Entonces, como vuelvo a repetir, la evolución del ser humano ha hecho que el mismo calzado ha deformado los pies y no solo los pies, el mismo calzado ha atrofiado músculos. Ajá. Ahí voy a entrar en un campo eh, muy tenebroso, en el caso del calzado de las mujeres, en especial, mujer adulta, ajá, el uso indiscriminado de ciertos tacones puede llegarle hasta atrofia musculares, ajá, y muy características, ajá, atrofias hay una entidad que se llama metatarsalgia, ajá, las cabezas de los metatarsianos caen y entran en contacto directo todas las cabezas, porque usualmente las cabezas que es en contacto con el suelo son la del primero y del quinto metatarsiano. El segundo, tercero y cuarto flota como un resorte. Ajá. Es otro arco que tenemos, que pocos tal vez lo conocían, pero en el caso de ciertos calzados con un tacón demasiado alto, hacen que se pierda la habilidad de este arco y que en algún momento tenga la persona metatarsalgia. ¿No? Y en el caso también de estos tacones, atrofia de músculos de la parte posterior de la pantorrilla. Ajá. Mucha mujer que utiliza indiscriminadamente estos tacones altos el día que quiere descansar del uso y usa un tacón mucho más bajo o una sandalia, sufre de dolores de pie el fin de semana que hace ese cambio de calzado. Entonces, como les digo, la escogencia de un calzado es muy importante y eso, pues como digo, es una plática extensa también para la recomendación. ¿Alguna pregunta, duda ahí que tengan? Voy a dejar de presentar, dice aquí. Los veo muy concentrados. ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo con el doctor Batres entonces? Sí, todos de acuerdo, mano. Y si tienen alguna duda, me lo mandan a la clínica y yo lo sigo viendo ahí de sus piecitos, no tengan pena. Muchas gracias, Orlando, te lo agradezco mucho. No sé si los muchachos tienen alguna duda. Yo creo que están posturno, están cansados y ya se quieren dormir. Eso mentiras. Yo creo que es una hora inadecuada, igual cuando uno recibe clases de posgrado a las 2 de la tarde, está pidiendo pelo. Ajá. Yo sí he sido posturno, yo sé que todos ustedes están cansados en esta etapa
sanitaria que tenemos, nos agotamos un poquito más, pero yo agradezco tanto al doctor Pazán como al doctor Montiel que me han hecho partícipes de estar con ustedes y enseñarles unos pequeños tips ahí. De ortopedia hay mucho que hablar. Ajá. Yo me recuerdo que mi formación como ortopedista, pues tuvimos un estudio sobre caderas en recién nacidos y créanme, evitamos mucha luxación congénita de caderas en ese estudio y quedó, no sé si esto lo siguieron continuando las generaciones atrás de mí, pero sí el jefe que teníamos a cargo en el área pediátrica ortopédica, pues nos exigía como ortopedistas ir a la maternidad e ir a evaluar a los recién nacidos, sin solicitud de los pediatras, porque dijimos que era un estudio, pero créanme, eso hizo que yo pues tuviera alguna cierta habilidad. Esa generación de ortopedistas que estuvimos en ese estudio, pues agarramos. De hecho, se quedó por un buen tiempo, después de que terminó el estudio, se quedó por un buen tiempo ese expertaje que hacíamos. Pero les agradezco nuevamente. Ajá. Ahí para los nuevos que llegaron a infectología, estoy a sus órdenes, cualquier duda la podemos resolver. Para los que lleguen y para los que se fueron, pues ahí, yo sé que tienen que regresar otra vez a infectología, pues ahí estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, doctor Batres. Gracias, Ok, doctor. doctor Pazán. Muchas gracias, doctor. Bueno, Buenas noches, jóvenes. Gracias, buenas noches. gracias. A todos. Pasen buena noche, gracias.